por América y por España, aunque no demasiados conciertos. Hay nombres que no necesitan presentación, porque su eco ha viajado por generaciones, envolviendo corazones con melodías que parecen susurrar secretos del alma. José Luis Perales es uno de esos nombres. Un artista que no solo cantó, sino que contó historias, que no solo escribió canciones, sino que dejó huellas imborrables en la memoria colectiva de millones. Su voz, suave pero firme, fue el refugio de quienes amaban en silencio, de quienes lloraban en soledad y de quienes soñaban con un mundo mejor. Y aunque sus composiciones parecían un remanso de paz, detrás de ellas se escondía un hombre que conocía bien la fragilidad de la vida, la crudeza del tiempo y la necesidad de aferrarse a lo esencial. Pero hoy nos adentramos más allá de las notas y los aplausos, para descubrir a la persona detrás de la leyenda, un viaje que nos llevará por sus inicios humildes, sus grandes triunfos, sus momentos de duda y sus batallas personales, hasta llegar a comprender por qué su legado es mucho más que música. Es un canto eterno a la vida, al amor y a la esperanza. En la pequeña localidad de Castejón, en la provincia de Cuenca, España, un 18 de enero de 1945, llegó al mundo un niño que cambiaría, sin saberlo, la historia de la música en español. José Luis Perales creció en un hogar sencillo, rodeado de valores sólidos y de una educación en la que el trabajo duro y la honestidad eran tesoros heredados de sus padres. En su infancia transcurrió entre calles tranquilas y cielos abiertos, donde el tiempo parecía ir más despacio y cada estación tenía un aroma especial. En ese ambiente de calma, el joven José Luis comenzó a descubrir el mundo de la música, no como una ambición, sino como un refugio. A los 6 años, mientras otros niños jugaban en la plaza, él encontraba placer en las melodías que brotaban de una guitarra que con el tiempo se convertiría en su compañera inseparable. No era un niño que soñara con escenarios deslumbrantes ni con multitudes coreando su nombre. Perales, reservado y observador, prefería escuchar antes que hablar, escribir antes que gritar, y quizá fue esa mirada silenciosa hacia el mundo la que le permitió comprender mejor los sentimientos ajenos, transformándolos después en canciones que parecían escritas para cada persona en particular antes de alcanzar la fama. José Luis fue un joven que estudió, que trabajó y que se enfrentó a las dudas de cualquier artista que comienza, porque, aunque su talento era innegable, los caminos hacia el reconocimiento suelen estar llenos de piedras y desvíos. Y sin embargo, el destino le guardaba un lugar privilegiado, un espacio en el que sus letras se convertirían en banda sonora de millones de vidas. El éxito de José Luis Perales no llegó de la noche a la mañana, pero cuando finalmente tocó a su puerta, lo hizo con una fuerza inesperada. Sus composiciones comenzaron a ser interpretadas por artistas reconocidos, y su propia voz empezó a ganar un espacio en las radios. Canciones como "¿Y cómo es él?" o "Te quiero" se convirtieron en himnos, y de pronto, ese joven discreto de Cuenca se encontró bajo la luz intensa de los reflectores, pero la fama, como tantas veces ocurre, trajo consigo un precio que pocos imaginaban. Perales, que siempre había sido un hombre de vida tranquila, se vio obligado a pasar largas temporadas lejos de su familia. Las giras internacionales lo llevaban de un país a otro, y aunque las ovaciones eran cálidas, la soledad de los hoteles y la distancia de su hogar empezaban a dejar huellas invisibles. Hubo momentos en los que, detrás del telón, el artista se preguntaba si valía la pena. Su corazón estaba dividido entre el amor a la música y la necesidad de proteger su vida privada. En varias entrevistas, confesó que, en más de una ocasión, pensó en retirarse para recuperar la paz y el tiempo con los suyos,
y como si el destino quisiera ponerlo a prueba. También tuvo que enfrentar el peso de sus propias canciones. Why, Como, Ella, por ejemplo, fue tan intensa y personal para el público que muchos asumieron que hablaba de una experiencia real en su vida amorosa, alimentando rumores que él nunca confirmó del todo. Esa constante exposición mediática chocaba con su naturaleza reservada y le recordaba que, aunque amaba componer, no nació para la vida de espectáculo permanente. Había, sin embargo, algo más profundo, la sensación de que, pese a los éxitos, no terminaba de pertenecer al mundo que lo rodeaba. Ese conflicto entre el artista y el hombre, entre la voz que todos escuchaban y el silencio que él necesitaba, se convirtió en una batalla silenciosa. Una batalla que, con el tiempo, definiría el rumbo de su carrera y de su vida personal. Los años pasaban, y aunque la figura de José Luis Perales seguía brillando en la música hispana, dentro de él crecía una inquietud imposible de ignorar. La fama le había regalado escenarios llenos, premios y el reconocimiento de toda una generation, pero también le había arrebatado momentos irrecuperables con su familia. Fue entonces cuando, en la cima de su carrera, Perales tomó una decisión que sorprendió a todos. Empezó a rechazar contratos y giras para priorizar su vida personal. No se trataba de un adiós definitivo, pero sí de un paso atrás para reencontrarse con lo esencial. Muchos lo criticaron, otros lo admiraron. Él, con su serenidad habitual, simplemente dijo: Ann, la música es mi vida, pero mi familia es mi hogar. Sin embargo, la vida le tenía preparada otra prueba. Una enfermedad repentina en un ser querido lo obligó a detenerlo todo. Durante meses, Perales dejó los estudios de grabación y los escenarios para volcarse por completo al cuidado y acompañamiento familiar. En ese silencio, lejos de las luces, encontró una paz que no sentía desde sus inicios, pero también una nostalgia profunda por las canciones que aún dormían en su guitarra. Fue en ese periodo de pausa que surgió uno de los capítulos más conmovedores de su carrera. Ann escribió temas que hablaban de despedidas, de tiempo perdido y de amores eternos. Letras que parecían susurrar que, aunque el artista podía dejar los escenarios, nunca dejaría de componer. Cuando finalmente regresó, su público lo recibió como a un viejo amigo. No volvió para buscar más fama, sino para cerrar un ciclo. Él sabía que estaba en el último tramo de su trayectoria artística, y por eso, cada concierto, cada nota, cada palabra que pronunciaba en escena tenía un sabor especial, como si fuera la última vez. Y así, el hombre que siempre huyó del protagonismo se convirtió, sin quererlo, en una leyenda viva. Number 4. Su presencia constante, sino por la capacidad de tocar el alma de millones con la honestidad de sus canciones. El último tramo de la carrera de José Luis Perales no fue una retirada abrupta, sino un lento caminar hacia la calma. Con cada gira de despedida, sus conciertos se llenaban no solo de aplausos, sino también de lágrimas, las suyas y las de un público que lo había acompañado durante décadas. En cada escenario, Perales compartía anécdotas, confesaba miedos y agradecía, con una humildad desarmante, el cariño recibido. A veces, al terminar una canción, se quedaba en silencio mirando al público, como si quisiera grabar en su memoria cada rostro, cada sonrisa, cada aplauso. Sabía que esos momentos serían irrepetibles, y aunque oficialmente dijo adiós a los grandes tours, nunca dejó de escribir. En la intimidad de su hogar, junto a su guitarra de siempre, nacían nuevas melodías que quizás nunca escucharíamos, pero que él necesitaba componer para seguir respirando. En sus últimos encuentros con la prensa, Perales hablaba con serenidad del paso del tiempo, del valor de las pequeñas cosas y de cómo la música había sido su refugio y su puente hacia los demás. No temía al olvido,
porque entendía que sus canciones ya no le pertenecían, ahora eran parte de la vida de millones de personas. En una de sus frases más recordadas, dijo: la fama se apaga, pero lo que uno canta con el corazón, y so say, queda para siempre. Y así, fiel a sus principios, José Luis Perales se retiró del ruido para vivir en la melodía tranquila de sus días, mientras el eco de su voz continúa resonando en quienes alguna vez encontraron consuelo, amor o esperanza en sus canciones. Hoy José Luis Perales vive lejos de los focos, en la serenidad de su tierra natal, donde el sonido del viento y el canto de los pájaros reemplazaron el bullicio de los escenarios. Allí, entre paseos tranquilos y tardes de café, sigue siendo el hombre sencillo que alguna vez soñó con contar historias a través de la música, pero, aunque su voz ya no resuena en giras interminables, su legado sigue vivo. Sus letras continúan viajando, encontrando nuevos oídos y nuevos corazones dispuestos a sentir. Jóvenes que no vivieron su época descubren, sorprendidos, la fuerza de canciones escritas décadas atrás, y en ellas reconocen emociones tan actuales como eternas. Tal vez esa sea la verdadera magia de José Luis Perales, haber escrito sobre la vida, el amor, la pérdida y la esperanza de una forma tan honesta que sus canciones se vuelven atemporales, porque mientras exista alguien que susurre ¿y cómo es él?, o que se deje llevar por un te quiero cantado con ternura, Perales seguirá presente. El telón puede haberse cerrado para él, pero su música seguirá sonando, recordándonos que, a veces, la canción más hermosa no es la que termina con un acorde perfecto, sino la que nos deja con el corazón abierto, esperando escucharla una vez más.